Bien, la presentación que tengo abierta aquí en el PowerPoint, bueno, pues vamos a ver un poquito de teoría al principio, si os parece, y luego a mitad de la charla nos vamos a conectar a una máquina que tenemos y a un NAS, evidentemente de QNAP, y vamos a ver una demo online para que veáis cómo se instala y cómo se configura un sistema operativo virtualizado. Creo que a estas alturas, pues todo el mundo sabe muy bien qué es un sistema operativo virtualizado. No obstante, pues os lo tengo que comentar. Sabéis que normalmente o antiguamente, siempre que asociábamos una máquina, la asociábamos a un sistema operativo completo, por lo que al final teníamos que dedicar recursos, tanto a nivel de hardware, económicos también, por supuesto, y al final la distribución de una empresa pues venía dada por tantos servidores quiero, pues tantos servidores tengo que comprar. A medida que las CPUs han ido avanzando y han ido pues bajando en nanómetros, ya sabéis, y subiendo en rendimiento, pues hemos conseguido que con una sola máquina podamos virtualizar más de un sistema operativo. Esto se reduce en un ahorro de costes muy importante para una empresa, puesto que con solo una máquina pues podemos virtualizar varios sistemas operativos. Esto quiere decir que yo con una sola máquina puedo tener 10 servidores, por ejemplo, instalados en una sola máquina. Esto significa un ahorro de costes a nivel, evidentemente, energético, pero también a nivel de gestión por parte del departamento de informática, puesto que tú estás gestionando una sola máquina física, aunque luego tengas que, por supuesto, gestionar cada server como si fuesen individuales, que de hecho lo son. ¿Qué ocurre con esto? Que a la hora de hacer un backup, por ejemplo, no hace falta que hagamos un backup de 10 máquinas distintas físicas, sino que podemos hacer un backup de una única máquina, con el ahorro de coste que lleva, de que tú solo te tienes que preocupar de que ese backup se hace sobre ese sistema de almacenamiento, puesto que ahí están todas las máquinas virtuales, por supuesto, instaladas. Al final, lo que viene siendo una máquina virtual es que con una sola máquina, a nivel de hardware, cogemos un trocito de CPU, un trocito de memoria, un trocito de disco duro, y a partir de ahí creamos una máquina virtual con tantos núcleos, con tanta memoria RAM y con tanto espacio de disco. Por supuesto, también podemos virtualizar parte de una gráfica que se llama pass-through, por ejemplo, en el que yo puedo usar el hardware de una tarjeta gráfica para que la máquina virtual evidentemente tenga un nivel de rendimiento superior, puesto que está usando ese hardware adicional para el procesamiento de cálculos complejos o distintos, que son los datos gráficos. Con esto, lo que estamos haciendo es, a partir de un solo hardware, crear varias expectativas en una empresa, puesto que puedo tener un servidor para correo electrónico, puedo tener un servidor de DHCP, puedo tener un servidor web y puedo tener varios servidores en una sola máquina. Desde QNAP sabemos que esto es muy importante, aunque ya sabéis que nuestro sino es el almacenamiento, puesto que somos una empresa que fabrica NAS, pero también sabemos que nuestro valor añadido viene dado específicamente por este tipo de detalles. Es decir, yo en una empresa puedo facturar o puedo dar a través de un escenario, pues puedo decir a mi cliente, mira, te aconsejo que compres un servidor, te aconsejo que compres un NAS, te aconsejo que compres un switch, te aconsejo que compres X hardware, pero cuanto más reducimos el hardware, Jaime, pues bueno, no me oyes, te iba a decir que lo sentíamos, pero no podíamos hacer mucho más. Cuanto más reducíamos el hardware, más económico iba a salir para nosotros, más económico iba a salir para el cliente y también más eficiente. Así que desde QNAP, ya sabéis que tenemos máquinas con procesadores Xeon, podemos virtualizar muy tranquilamente desde un NAS de QNAP un servidor, un Windows Server, por ejemplo, 2016. Esta suite es compatible al 100% con ese servidor, con ese Windows, y a partir de ahí podemos tener un ahorro de costes muy significativo, porque podríamos prescindir, evidentemente, de ese servidor. Bien, vamos a ver primero esta suite. Al final, lo que nosotros vamos a hacer es instalar una aplicación que se llama Virtualization Station en el NAS de QNAP, como puede ser una aplicación de Hybrid Backup Sync, como puede ser una aplicación para backup en este caso, o una aplicación como QSync que te permite tener todos tus archivos sincronizados en el NAS de QNAP. Al final es una aplicación que yo me bajo en el NAS y a partir de ahí empieza a funcionar. ¿De acuerdo? El nombre ya digo que es Virtualization Station.
¿Qué es lo que tiene Virtualization Station? Lo que tiene es que al final hace una capa, como veis aquí en este gráfico, el propio software, entre lo que llega a ser nuestro sistema de almacenamiento, que es el NAS, y los sistemas operativos que yo quiero instalar. Y esto es así porque al final, dependiendo de las bocas, digo bocas para referirme a los puertos de red que tenga nuestro NAS de QNAP, podemos especificar inclusive una boca específica para este sistema sistema virtualizado, otra boca para otro, es decir, podemos al final separar lo que llega a ser todo el entorno del NAS con específicamente cierto hardware para un uso exclusivo del sistema operativo virtualizado. Como veis en esta gráfica, podemos virtualizar prácticamente todas las versiones de Windows, Linux y también, por supuesto, de Unix, ¿de acuerdo? Las principales características que tiene nuestro software es, como decía, es muy sencillo de implementar porque es simplemente bajarse una aplicación e instalarla. O sea, a partir de ahí comparándolo con los móviles, es como si te bajas una aplicación para el móvil, la instalas y ya tu móvil adquiere una funcionalidad que antes no tenías. Por ejemplo, lo que conocéis, WhatsApp, pues si querías chatear con tus conocidos, te bajas esa aplicación y ya tu móvil adquiere un valor añadido que antes no tenía. Lo mismo pasa con el NAS. Te bajas la aplicación Virtualization Station y tienes ese valor añadido. Más características, varios sistemas operativos. No hace falta que instale un solo Windows Server 2016, no. Puedo instalar en un solo NAS 20 Windows 10, por ejemplo, para una empresa y que todos los usuarios de esa empresa se conecten por escritorio remoto a ese NAS. Y ahorramos tenemos un ahorro de costes muy significativo porque al final lo único que tengo que comprar es un dock que tenga conexión a internet y conectarme con un teclado y un monitor al escritorio remoto del NAS QNAP. De esta forma ahorro en comprar portátiles o en comprar ordenadores de sobremesa y al final la máquina, siendo potente evidentemente, pues es la que va a tirar a nivel de hardware. Así que puedo instalar, tener un server, tener Windows 10, tener un Linux, tener un Ubuntu y bueno, y funciona perfectamente. Otra de las cosas que son muy interesantes, que luego lo vamos a ver, son los permisos basados en el usuario. Esto quiere decir que yo desde la propia Virtualization Station, desde la propia aplicación, puedo crear usuarios y dar permisos a esos usuarios para que se conecten a las máquinas virtuales que tengamos. Luego más adelante, como insisto, lo vamos a ver. No me hace falta nada más que tener esta aplicación instalada en el NAS de QNAP, es decir, la gestión que puedo hacer de todas mis máquinas virtuales se aúna en una sola aplicación. No necesito tener absolutamente nada más que esa aplicación instalada para gestionar cada una de las máquinas virtuales. También es importante deciros que somos compatibles con algunos de los software más conocidos, por ejemplo VMware, a la hora de importar y exportar esas máquinas virtuales que tengamos en nuestro NAS de QNAP o en otros servidores. Yo he tenido escenarios en los que me han consultado y me han dicho, mira, en una empresa tienen un servidor muy antiguo, pero es que este señor ya no quiere comprar otro servidor, gastarse dinero, ¿no? Invertir ese dinero en otro servidor, en otra máquina. Tiene un NAS de QNAP, oye, ¿se puede hacer una ISO de ese servidor y volcarlo y virtualizarlo en un NAS de QNAP? Pues claro que sí, es una opción muy válida, es una opción que cada día la gente le gusta y además la utiliza más por el ahorro de costes y por la eficiencia. Tienes un NAS de QNAP y puedes usarlo con esto, pues te ahorras un servidor que mantener. También, por supuesto, dentro de la aplicación tenemos backup y restauración de máquinas virtuales. Podemos hacer backups. Los backups al final se van guardando en el propio NAS de QNAP y también podemos hacer instantáneas. Si pasa cualquier desastre, la máquina virtual falla, lo que podemos hacer es restaurar inmediatamente el backup o restaurar directamente ciertas instantáneas que tengamos de ciertos archivos que, por ejemplo, hayan sufrido pues alguna pérdida de datos. Por ejemplo, te entra un ransomware en la máquina virtual y bueno, puedes volcar la instantánea a unos minutos antes y de esta manera evitas un escenario que puede ser pérdida de información, pérdida de dinero y pérdida de datos, lo inviertes en un momento. No hace falta mucho, es invertir en la instantánea y poco más. Las características principales que tiene Virtualization Station, la versión 3, como decía, una de ellas es que, como decía, hay una pequeña capa, como veis está en ese gráfico, como que el NAS está debajo,
el software de Virtualization Station está encima, por lo que decía de que podemos, por ejemplo, las bocas de red, los puertos de red, podemos direccionarlos directamente a una máquina virtual de uso exclusivo. Y además, una de las novedades que tiene, como veis, hay una nube que rodea este gráfico, y es que yo puedo compartir esa máquina virtual. Es decir, yo puedo tener mi NAS aquí en Madrid, o en Girona, o en Barcelona, donde sea, y yo, por ejemplo, estoy hay un usuario que está en Asturias y quiere conectarse a esa máquina virtual. Yo puedo compartir, le puedo dar un enlace, y si el usuario tiene permisos, desde el propio explorador, como veis aquí, está Safari, está Firefox, está Chrome y está Internet Explorer, desde cualquiera de los exploradores más conocidos. Bueno, oye, pues me puedo conectar a una máquina virtual sin instalar nada y puedo trabajar. Luego lo vemos en un ejemplo. Más cosas. Esto es muy importante, lo que decía del switch virtual, es decir, que a partir de los puertos de red que tengamos y de la conexión a Internet, puedo usar mi switch como si fuese un conmutador para varios modos de red. Es decir, puedo aprovechar las bocas adicionales que tiene mi NAS de QNAP para un uso adicional que no solo sea el hacer que dos funcionen a la vez, o que si una cae la otra siga funcionando, sino que le puedo dar ese uso añadido para mis máquinas virtuales. También es muy importante saber que podemos hacer un pass-through del USB y de la GPU. Yo añadiría también de la propia CPU en sí, porque también es importante que cuando se crea una máquina virtual le hagamos conocer a esa máquina virtual que, oye, tienes una AMD Ryzen, este es la CPU real que tienes, ¿no? Y además, si en el NAS de QNAP tenéis instalado, por ejemplo, algo por USB, pues no sé qué deciros en este momento, pues no sé, una impresora, por ejemplo, bueno, pues podéis hacer pass-through de ese USB para que la máquina virtual reconozca a la impresora como si estuviese realmente, físicamente enganchada a ese ordenador. De la misma forma con la tarjeta gráfica, con la GPU, sabéis que la GPU es un tipo de procesador muy importante para ciertos tipos de datos. También podemos hacer ese pass-through directo. De hecho, haciendo pruebas con software de manipulación de gráficos, virtualizando un sistema operativo en un Ryzen, se consiguen cifras bastante elevadas a la hora de rendimiento. De hecho, tenemos escenarios en los que se ha instalado este tipo de sistemas operativos virtuales con Ryzen. Sabéis que somos la única empresa del mundo de NAS que tiene procesadores Ryzen. Nos podemos permitir este tipo de arquitectura porque fabricamos nuestras propias placas base, y al final el diseño de la placa base sabéis que es fundamental para un sistema informático. Bueno, pues a partir de ahí nosotros podemos hacer pass-through por la GPU y podemos hacer que la gráfica funcione como si estuviese enganchada, ¿no? Como si estuviese ahí en PCI Express directamente con el sistema operativo virtualizado que tenemos en el NAS. Esto también es muy importante. También, esto es una característica principal que también comento, que se llama QVPC. Al final, si conectamos, ya sabéis que nuestros NAS también tienen salida HDMI, si conectamos teclado y ratón y un monitor a un NAS de QNAP, directamente podemos funcionar realmente conectándonos a un sistema operativo virtualizado como si tuviéramos un PC de escritorio. Funcionaría igual. Al final estás usando el hardware, la memoria, etcétera, etcétera, ya sabéis, y bueno, tenéis esta opción. Bueno, pues es una opción más que tenéis que saber que está en uso. Los escenarios que podemos usar a la hora de virtualizar, esto ya entra dentro de algo genérico, pero con esto queremos demostrar que no por virtualizar en un NAS de QNAP vais a tener menos rendimiento que virtualizando realmente con otros softwares, ¿no? Que al final sabéis que son licencias de pago, y quizás para pymes, pues ¿para qué comprar un servidor aparte y luego un sistema de almacenamiento QNAP? Sino que puedo aunar todo en un mismo sistema y funciona a la perfección conociendo el software. Por ejemplo, podemos usarlo para aplicaciones de servidores virtualizadas, es decir, yo puedo virtualizar un servidor y a partir de ahí, pues lo que decía, que el servidor pueda funcionar como DHCP, como gestor de correo, como gestor de licencias, es decir, todas las funcionalidades que veáis en una empresa que tiene un servidor dedicado, lo podéis usar usando Virtualization Station. También, por supuesto, podemos usarlo para tener una nube privada real a través de servidores de identificación de nodos. Lo podemos hacer virtualizando un sistema operativo y usando un NAS de QNAP para el tema de cloud.
Y por supuesto también en las empresas sabéis que quien se haya dedicado, quien haya sido administrador de IT o esté en el mundo, sabéis que una de las grandísimas ventajas que nos hemos encontrado a la hora de poder virtualizar sistemas operativos es el laboratorio de pruebas, el bendito laboratorio de pruebas. Digo bendito porque al final te ahorras implementar una máquina en producción. Cuando ya la implementas en producción ya sabes que ya la tienes, y además es súper cómodo porque al final, como una máquina virtual, al final es si me permitís, un ISO, ¿no? Un archivo completo que tenéis ahí que podéis descargar. Si falla algo no hay problema, enseguida la vuelcas, enseguida la tienes en funcionamiento. Pues este laboratorio de pruebas lo podéis hacer sin necesidad de comprar servidores adicionales. Toda la información de Virtualization Station 3 la tenéis en la web, en esa dirección web, que luego también, si queréis, ahí tenéis pues una página web en donde se explican todas las características que hemos estado hablando. Y bueno, esa presentación, como veis, es algo más corta. A mí me gusta más ceñirme un poquito más a la parte práctica, pero esto sería un poco una pasada sobre Virtualization Station. Es decir, con todo esto que os he contado es lo que nos ofrecería el programa de virtualización de QNAP, el exclusivo, el que tenemos nosotros. Si os parece, voy a compartir ahora, voy a cambiar y vamos a irnos a internet yo creo que puedo compartir mi pantalla directamente. Ya está. Vale. Vamos a cerrar aquí esto de aquí. Muy bien. Bueno, estoy conectado a un par de NAS. En este caso me voy a conectar a este. Entiendo que la pantalla se ve perfectamente. Bueno, pues aquí estamos en un NAS. Como veis, la dirección IP es local, así que lo tengo aquí cerquita. Aquí tenemos otro NAS de QNAP. Este de aquí está en Girona. Este está un poco más lejos. Yo estoy hablando desde Madrid. Así que, bueno, pues este NAS que tenemos, como veis aquí, es un AMD Ryzen, lo veis aquí, con la segunda generación de procesadores de Ryzen 7 y tiene 64 GB de RAM, ¿de acuerdo? Este NAS es muy apto, por decirlo de alguna forma, para virtualizar sistemas operativos. No tiene gráfica integrada, no está instalada, pero a partir de ahí, bueno, vamos a ver cómo funciona. Si os fijáis, nosotros tenemos un centro de aplicaciones. Ya sabéis que prácticamente, bueno, por no decir todas nuestras aplicaciones son gratis, exceptuando la aplicación de videovigilancia que va por licencias, aunque damos 8. Bueno, pues aquí en el centro de aplicaciones lo único que tenéis que buscar es Virtualization Station, y al buscarlo aparecerá este icono de aquí. A mí me aparece abrir porque ya la tengo instalada, pues lo que podéis hacer vosotros es instalarla. Una vez que la instaléis, la aplicación aparece en el escritorio de vuestro NAS de QNAP y lo único que tenéis que hacer es abrirla, ¿vale? Yo ya tengo preparado, aquí tengo 3 sistemas operativos virtualizados, como veis tienen el guisante, quiere decir que están encendidos, y además te pone a tiempo real el uso de CPU que tiene, la memoria que está usando, dónde está la imagen del disco duro virtual, qué espacio asignado, en qué volumen está y qué tipo de switch o qué tipo de switch virtual o qué boca lleva. Aquí lo tenéis de un simple vistazo en este dashboard, por llamarlo. Pues tenéis las máquinas que tenéis. Si hay alguna suspendida aparecería en naranja, apagada aparecería directamente en gris. El funcionamiento es muy simple. Nosotros, si acabamos de instalar la Virtualization Station, no aparece nada, es evidente. Tendríamos que dar aquí, crear máquina virtual o importar una máquina virtual. Fijaros al final que los ficheros, las extensiones que permite son estas que veis aquí: OVA, OVF, VMX y QVM, ¿de acuerdo? Estas son las extensiones más comunes también de virtualización de VMware, por ejemplo. Podéis importar y exportar máquinas con tranquilidad. Podemos importar directamente una máquina virtual y ya la tendríamos en nuestro sistema, o directamente creamos una máquina virtual. Vamos a crear una máquina virtual para que veáis lo sencillo que llega a ser pues implementarla. Lo primero que tenéis que hacer es poner un nombre. Bueno, pues tampoco me voy a detener mucho en esto porque entiendo que alguna vez habéis visto cómo se virtualiza una máquina virtual. Se pone un nombre a la máquina, como la queráis llamar.
ponemos una descripción si queremos, elegimos el tipo de sistema operativo, me aparece Linux porque he puesto www y entonces este hombre ha dicho, el software habrá pensado que es esto, ¿no? Si pongo Windows Server, bueno, como veis un poquito según el nombre, me identifica el tipo, pero me da igual, lo puedo llamar como quiera y yo aquí puedo elegir el tipo de sistema operativo que va a llamar esa máquina para que la arquitectura a la hora de crearse sea compatible con una u otra. Como veis, somos compatibles con todos los sistemas operativos del mercado, exceptuando evidentemente Macintosh. Bueno, pues si por ejemplo quiero instalar un Windows, puedo elegir la versión de Windows, partimos desde la XP, versión XP, fijaros, bueno, que os voy a contar del Vista, bueno, podemos subir o bien podemos tener los servers. Tenemos servidores desde el 2003, que ya es un servidor descatalogado y no recomiendo para nada instalar, sí como mínimo, digamos 12, la R2, o ya directamente Windows Server 2016. Yo me acuerdo que cuando salió hace 2 años y medio, creo que 2 años y medio, yo virtualizaba más con Zen Server de Citrix, pues teníamos problemas con el Windows Server 2016. Lo instalábamos y daba problemas de rendimiento, porque la CPU y la RAM se disparaba. O sea, es muy importante que al final el software de virtualización sea compatible con el tipo de sistema operativo que queréis instalar, porque si no los recursos de ese sistema a la hora de virtualizarse no van a funcionar bien. Entonces, bueno, una vez que elegimos el sistema operativo, podemos elegir los núcleos que quiero usar de mi CPU. En este caso tenemos 16, pues para este sistema operativo puedo elegir 2, puedo elegir 4, dependiendo. Claro, está claro que si yo cojo esta máquina y le pongo los 16 núcleos y le pongo 64 GB de RAM, pues me acabo de cargar el NAS, porque voy a dedicar todos los recursos del NAS a una máquina virtual, pues no tendría sentido. Por lo tanto, si queremos que todo funcione, si me cargo el NAS, la máquina virtual pues también a la postre va a funcionar, no va a tener un rendimiento óptimo, porque al final todo es un sistema. Es evidente que aquí normalmente 2 núcleos para incluso un servidor, dependiendo del servidor, pero ya os digo que andaría sobrado. Si quiero poner memoria, por ejemplo, le vamos a poner 2 gigas, bueno, pues 2048 sería la cantidad, o 1 giga, o bueno, aquí tenemos una barra. A mí me gusta siempre en potencias de 2, porque si no, pues no cumplimos exactamente. Si queremos poner 2 gigas, pues por 2048 es elevado a la 10. La imagen de CD, ¿qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que aquí, si yo le doy a examinar, me dice seleccione un archivo ISO. Está claro que para instalar un sistema operativo, yo lo que tengo que hacer es coger una ISO. Yo tengo aquí una carpeta de ISOs. Veis que tengo, bueno, esta de VMware, tengo una de Windows 10, tengo una de Windows Server y tengo una de Ubuntu. Es decir, ¿qué tipo de sistema operativo quiero instalar? Pues a priori necesito, evidentemente, como es evidente, el CD virtual, que es esa imagen ISO, ¿de acuerdo? Entonces sería directamente elegirlo y darle a aceptar. Y una vez hecho eso, esto es muy importante, tenemos que elegir dónde quiero guardar el disco duro de la máquina virtual. Si os fijáis, aquí yo tengo creado un espacio que tengo llamado VM, máquina virtual, y además, si os fijáis, bueno, el volumen, además de que tengo las instantáneas, de que tengo aceleración caché en este NAS, y de que el volumen de los discos duros de las máquinas virtuales le he asignado QTier, también de QNAP, que no sé si lo conoceréis algunos, pero al final todo esto es para mejorar el rendimiento a través de SSDs, en vez de discos mecánicos. Bueno, pues al final aquí en máquina virtual, fijaros que aquí tengo justo 3 carpetas creadas, que se han creado automáticamente, según el nombre. Aquí tengo una de Windows Server, y aquí tenemos mi disco duro. O sea, este sería, si quisiésemos imaginarlo, nuestro disco, por ejemplo, de 3,5, que tenemos en un servidor, pues este sería el disco, la ISO. Esto es lo que nosotros importamos y exportamos y cargamos tan rápidamente en la máquina virtual, porque está claro que si esta máquina virtual ha fallado, yo puedo coger la ISO, volverla a volcar en una máquina virtual de backup y ya la tengo funcionando, no tengo que hacer nada, ¿no? Es inmediato. Por lo tanto, aquí lo único que voy a decirles es que me lo guarde aquí, en una carpeta donde nosotros queramos, y aquí lo que tengo que hacer es asignarle el espacio de disco. Claro, a ver, cuidado con esto. No puedo asignar aquí un espacio, los 14 teras que puedo tener en esta máquina, ¿de acuerdo? Siempre para virtualizar, normalmente con 80, 100 gigas, pero bueno, dependiendo un poco de cada uno. Aquí en este caso yo lo que tengo creado para este NAS simplemente es conectar a una boca, lo tengo configurado así,
sería de otra forma. Aquí podría elegir las diferentes bocas que yo hubiese querido para trabajar con este NAS, y puedo crear una contraseña VNC para que la gente no se conecte directamente desde esta pantalla al NAS, al sistema operativo, y hay una seguridad añadida, ¿de acuerdo? Una vez hecho eso, lo único que hago es aceptar y automáticamente se lanzaría la instalación de, por ejemplo, pues como es esta máquina, un Windows Server, que sería el caso de esta máquina de aquí. Si yo me conecto por HTTP a esta máquina de aquí, bueno, pues directamente el funcionamiento no va a ser el óptimo. A mí no me gusta trabajar, ni creo que a nadie le gusta trabajar a través de Internet, puesto que, a ver, como veis no va mal, pero el funcionamiento óptimo a la hora de trabajar tendría que ser por terminal server, es decir, por escritorio remoto. Yo esta máquina directamente la puedo habilitar el escritorio remoto, y a partir de ahí me puedo conectar a ella, ¿de acuerdo? Puesto que esta máquina, como veis, aunque la IP del NAS es la 11200 en este caso, perdonad, si yo me conecto a la máquina, esta máquina, por supuesto, tiene su propia IP. Por lo tanto, yo a esta máquina me puedo conectar por escritorio remoto sin ningún problema. Simplemente lo tengo que habilitar la conexión al servidor. Vamos a ver. Simplemente hay que habilitarla y ya está. Y a partir de ahí esta máquina es funcional. Sabiendo la IP, que la voy a volver a poner. A ver qué IP tiene. La 1143. Si yo me voy a mi escritorio remoto, me pide mi usuario y contraseña. A ver qué usuario tiene, porque como tengo 6 millones de máquinas virtuales, bueno, este es fácil. Administrador, vamos a ver la contraseña. Me dice OK. Bueno, creo que esto se ve, y ahora sí, ahora estoy conectado, como veis la visión y todo es más limpio, al servidor, a la máquina virtual. O sea que con esto directamente ahora ya estamos aquí, ¿vale? A partir de aquí puedo crear un Active Directory, puedo crear un dominio, puedo crear mis usuarios, y la máquina es funcional al 100%. Esto es un servidor, es un Windows Server 2016, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. Entonces, bueno, 2016, evaluación estándar, bien. Bueno, al final lo que tengo con esto, veis que el funcionamiento es óptimo, no se nota que la máquina va a trompicones, que no va bien, que no, esto es como si estuviese conectado realmente a un servidor de cualquier marca, con un rendimiento excepcional. Claro, todo esto viene dado evidentemente por donde estoy conectado, es decir, estoy conectado a un Ryzen, ¿no? Que la potencia bruta de este NAS pues es muy importante, ¿vale? A ver si puedo quitar esto de aquí. Ahí, vale. Bueno, espero que esto os haya quedado claro, y a partir de aquí, como decía, yo si pincho en mi máquina virtual, yo directamente, bueno, pues esa máquina virtual la puedo apagar directamente, la vamos a apagar. Bueno, pues sí. Y a partir de ahí, directamente desde aquí, yo puedo gestionarla, puedo reiniciarla. Oye, se ha bloqueado una máquina virtual, me conecto al NAS, la reinicio directamente, ¿no? Es decir, mi dashboard lo tengo aquí. La voy a apagar la máquina para que veáis que aquí hay una rueda en donde te pone configuración, y yo puedo configurar todos los apartados de esa máquina virtual. Como veis, ahora aparece en gris, y evidentemente, bueno, yo tengo aquí el general, que es un simple vistazo, pero yo puedo ir configurando, por ejemplo, la CPU, que ponía AMD Opteron, lo que os decía, es decir, que es un AMD genérico. Vamos a hacerle pass-through, es decir, vamos a hacer que el Ryzen directamente que reconozca esa máquina que tenemos un Ryzen. Esto evidentemente no se puede hacer con la máquina encendida, a veces hay que apagarla para modificar ciertas cosas. Es decir, por ejemplo, yo he visto y digo, mira, esta máquina se me queda corta con 2 GB de RAM, pues necesito 4. Bueno, pues la apagamos, le instalamos 4 GB de RAM, 4096, y ya tengo 4 GB en mi máquina virtual. Bueno, esto es como funciona cualquier software de virtualización, pero que sepáis que, bueno, que la funcionalidad y todos los valores añadidos que pueden tener otro software lo tenéis en el NAS de QNAP, ¿de acuerdo? Tanto que así que podéis usar, bueno, las típicas opciones de arranque, el tema de la red. En este caso, bueno, pues como veis aquí podéis elegir el driver, el modelo de red que tengáis. En este caso ya he dicho que tenemos solamente una IP nosotros para este sistema operativo virtualizado. Podéis cambiar el tamaño del disco duro, podéis darle un modo caché
por ejemplo, para escritura, para que sabéis que hay discos duros que tienen esa funcionalidad añadida para mejorar un poquito el rendimiento, aunque en este caso a nosotros nos da un poco igual, entre comillas, se puede poner, puesto que tenemos QTier, tenemos caché en el propio NAS y esto beneficia directamente a todo el entorno. Como veis, podéis cargar cualquier imagen a un CD-DVD para que lo cargue el sistema operativo. Aquí podríamos elegir el tipo de gráfica, aquí podríamos elegir el pass-through también si tuviésemos una gráfica instalada, podemos elegir el audio, habilitar el audio, bueno, funcionamiento de la distribución del teclado, lo podéis poner en el idioma que queráis, y el tema de USB, pues tanto para 2.0 como para 3.0. Como veis, prácticamente todas las funcionalidades que tiene la máquina, pues las podéis cambiar desde aquí. Más cosillas. Os voy a hablar ahora de lo de compartir, el recurso compartido, ¿vale? Esto es importante si queréis añadir una función más a la hora de las máquinas virtualizadas. Mirad, el funcionamiento de esto es muy sencillo. Yo primero tengo aquí una opción en la parte izquierda que pone administración de cuentas. Yo me he creado un usuario que pone prueba 1. Me puedo crear otro, si lo queréis, lo vamos a llamar prueba 2. Le voy a poner una contraseña, una difícil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora fijaros que aquí yo a este usuario le puedo dar permisos para los sistemas operativos que tenemos virtualizados. Yo voy a decir, mira, para Windows 10 te voy a dar el control absoluto. Le podría decir, mira, tú apagarlo no lo vas a apagar, o no puedes hacer instantánea o no lo puedes configurar, pero te voy a dar control absoluto al usuario prueba 2. Yo le voy a dar a aceptar, ¿vale? Y ya he creado un usuario que se llama prueba 2 sobre esta máquina virtual. ¿Y esto para qué me vale? Pues mirad, me vale para lo siguiente. Si yo me voy a Windows 10, a ver, y quiero compartir esa máquina, yo lo voy a hacer en local, ¿vale? Pero podríais usar el enlace. Sabéis que tenemos el servicio MyQNAP Cloud, que os da un DNS gratuito, lo podéis llamar, no sé, del nombre que queráis, empresa xx1.myqnapcloud.com, y os podríais conectar desde cualquier parte al NAS, ¿vale? Bien, a mí se me genera aquí, lo veis aquí al darle al botón compartir, un enlace. Yo ese enlace, ahora me tengo que conectar vamos a ver, aquí, de incógnito, porque si no me va a reconocer que ya estoy logueado como admin, ¿vale? Y copio, vamos a suponer que estoy en otro PC y copio ese enlace, ¿vale? Esto en vez de 11 de 200 podría ser pepito.myqnapcloud, ¿vale? El enlace al final, ¿vale? Y me aparece una ventana de bienvenida y me dice, pues bueno, pues conéctate a la máquina virtual que te hayan dejado, ¿no? Si yo pongo iniciar sesión, mira, lo voy a poner de una forma que no me va a dejar entrar, me vais a decir por qué. Todo esto está basado en Linux. Ya sabéis que en Linux las mayúsculas y minúsculas tienen que ver, al contrario que Windows, o sea, por lo menos en el usuario, ¿verdad? En contraseña sí. Si pongo prueba 2 en minúscula, me va a decir que no soy yo, ¿vale? Por eso digo que mucho cuidado a la hora de crear usuarios, de cómo lo hacéis. Bueno, esto era un pequeño inciso. Bueno, pues yo le doy al intro y bueno, pues estoy conectado a mi Windows 10. Yo podría estar en Katmandú ahora mismo. Y como veis, el funcionamiento, vamos a ver si me sé la contraseña de este. Sí, el funcionamiento lo veis, ya digo, bueno, es a través de Internet, de un explorador de Internet, pero oye, pues puedo trabajar en mi máquina virtual a las malas, ¿de acuerdo? O sea que como veis, bueno, pues podéis conectaros a la máquina virtual desde cualquier parte, compartiendo con este enlace. ¿De acuerdo? Bueno, también podemos exportar la máquina, es decir, yo tengo una máquina, hoy esta máquina ya me queda bien, quiero tener una imagen exportada directamente, yo aconsejo siempre apagarla, ¿de acuerdo? La podéis exportar. Y luego viene lo importante, una de ellas es las instantáneas de las máquinas virtuales, es decir, que yo puedo hacer snapshot, ¿lo veis? Vamos a irnos a administración. Mira, tengo hecho una aquí, prueba 1. ¿Vale? Que he hecho antes, yo puedo tomar una instantánea o programar instantáneas. Yo puedo habilitar una programación, poner aquí y digo, cada día quiero cada tal hora, semanalmente, mensualmente, me hagas una instantánea de esta máquina virtual para a posteriori, si yo quiero, poder, como veis aquí arriba, revertirla. Voy a poner, si queréis tomo otro para que veáis, esta instantánea no la voy a reservar, es decir, se puede eliminar. Lo que tarda en crear una instantánea, una máquina virtual encendida, Windows 10, que me acabo de conectar, ¿lo veis? Prácticamente es inmediata la instantánea como debe de ser. Ya tengo
una instantánea más de mi máquina virtual. Si me entra un virus, un ransomware, como digo, pues esa instantánea cojo, la vuelco y andando, ¿de acuerdo? Y como veis aquí, Windows 10, al decirle volcar, pues ha quedado en plan diciendo, oye, mira, aquí me habéis hecho algo, está pensando y ya estaría activo. Es decir, el vuelque de la información, pues como veis es prácticamente inmediato. Prácticamente no se va a parar la producción de ese sistema operativo. Como veis, el funcionamiento es súper fluido, muy fluido. Insisto, estamos en una media Ryzen, ¿de acuerdo? No estamos en un NAS con procesador ARM. No tiene sentido, ¿de acuerdo? Quiero que a partir de ahí penséis en que, claro, para virtualizar y que todo vaya correcto, necesitamos una máquina que sea capaz de mantenerse a ella misma y mantener a otros. Esa sería un poco el sino de todo esto. Y luego, por supuesto, también tenemos backups directos de una máquina virtual. Podemos hacer una copia de seguridad de la máquina virtual. Esto evidentemente ya es un backup. Esto ya es un nivel de registro superior y además va a tardar más en realizarse porque hay que hacer un backup de toda una ISO, ¿de acuerdo? Entonces, al final, bueno, pues los backups ya sabéis cómo funcionan. Bueno, pues pones un nombre de la tarea, pones la ubicación donde la quieras guardar, pues por ejemplo aquí en esta carpeta, bien, y directamente le dais a siguiente. Podéis por supuesto decir, pues quiero, claro, si no seleccionáis el backup, vale, el Windows 10, vale, le voy a meter en la carpeta además y ya lo podemos hacer más metódico en la carpeta de Windows 10 que se ha creado de máquina virtual, ¿de acuerdo? Por supuesto, el backup lo podemos programar diariamente, semanalmente, mensualmente y que repita cada X horas, ¿de acuerdo? Esto es así. Bueno, pues veis aquí que hay algo importante que te dice que antes de, por supuesto, de realizar un backup hay que apagar las máquinas virtuales. Así que si queréis, aprovechamos y hacemos el backup de server, que la tenemos apagada. Y como veis, bueno, pues esto es muy sencillo, simplemente es gestionarlo y ya está. Bueno, y una vez hecho eso, le damos a inmediato y esto pues va a empezar a hacer un backup. Al final es copiar una ISO de un sitio a otro, ¿no? Como podemos decir, ¿no? Un poco así. Como veis, el proceso es rápido. También deciros que, claro, que este NAS, veis aquí que proceso es rápido. Bueno, pues simplemente comentaros, al final tenemos en el NAS 4 discos duros SSD, lo veis aquí metidos, que estos discos duros funcionan como QTier para el NAS, y luego tenemos los discos duros mecánicos, pero es que además este NAS tiene discos duros instalados NVMe en una QM2 de QNAP, ¿vale? Entonces, bueno, el NAS está bastante optimizado para este tipo de procesos. ¿Veis? Ya está, ya tenemos el backup, ¿de acuerdo? Que como veis aquí lo podemos restaurar o lo podemos ejecutar directamente otra vez, ¿vale? Entonces, bueno, en definitiva, como veis, la suite es muy completa, nos sirve perfectamente para virtualizar sistemas operativos y para tener una administración real de nuestros sistemas operativos virtualizados. Iba a mirar, digo, para que lo veáis, en Windows Server habíamos hecho, ¿verdad? Este backup, aquí lo tenéis. Es la carpeta, al final, bueno, está aquí y aquí lo tenéis, una imagen de 14,76 gigas de ese backup, ¿de acuerdo? Y poco más que comentaros. Yo hasta aquí, yo espero que, bueno, os haya quedado un poco claro o tengáis un gran vistazo de cómo se virtualiza y de todo lo que se puede hacer con esta suite que es gratuita, que no tiene coste de licencia y, como veis, es bastante completa. Por mi parte, me gustaría pasar a la ronda de preguntas. No sé si estáis, Daniel o Víctor, ¿me echáis un cable? Genial, Pedro, muy interesante. Gracias. Y bueno, ahora si tenéis algunas preguntas, dejamos unos minutos para que se las trasladéis a Pedro Barranquero. Hola.
Hola Pedro, yo personalmente tenía una pregunta y quería saber a partir de qué gama aconsejarías un NAS para virtualizar. Es decir, no sé si con un TS473 ya podríamos hacer alguna cosilla. Sí, a ver, nosotros en la página web que veis aquí, que creo que se sigue viendo en mi pantalla, pues aquí al final que te explica pues todo lo que os he comentado, ¿de acuerdo? Ahí tenéis aquí tenéis los NAS que tenemos compatibles por bahías, ¿de acuerdo? Está claro que ya digo que como mínimo tienen que tener un Intel o una AMD. El 473, por supuesto, que es un NAS muy apto para este tipo de virtualización. También tenéis que tener en cuenta qué escenario. Si solamente se quiere virtualizar un server, pues bueno, que sepáis lo que he dicho antes. Lo fundamental es imaginaros lo que os he comentado, que el NAS sea capaz de funcionar el mismo y además darle cabida a otro, ¿no? Para compartir su hardware. Está claro que como mínimo 8 GB de RAM, como mínimo, y como mínimo ya digo un Intel Celeron. Pero cuanto más vayamos avanzando, pues evidentemente mejor va a ir todo. Como habéis visto en la demo, con el Ryzen, pues es evidente que no ha habido ningún problema. Habéis visto que va todo fluido, hay tres sistemas operativos funcionando a la vez. Pero bueno, que aquí tenéis en la página web, en esta web, tenéis todos nuestros modelos que soportan virtualización en lista. Aquí los tenéis, ¿vale? Perfecto, Pedro, muchas gracias. Nada. Mira, comentarte que Samuel Fernández nos pregunta si se ofrece algún tipo de soporte que ofrece sobre esta tecnología. ¿Está basado en concreto en algún hipervisor de Linux como KVM o Xen? Bueno, a través de soporte no lo hay. Es decir, a ver, soporte es el nuestro. Nosotros tenemos 5 o 6 ingenieros de habla hispana, en el que evidentemente si nosotros damos una aplicación que podéis instalar, pues tenéis soporte sobre ella. Siempre podéis preguntar, abrir un ticket en qnap.help y a partir de ahí se os va a ayudar a resolver cualquier incidencia que tengáis. El tema de hipervisor de Linux como KVM o Xen, bueno, es un poquito más interno, pero al final, bueno, sí, podríamos decir más enfocado a KVM, que es en server, pero bueno, al final, como habéis visto, el funcionamiento es muy similar. Al final está basado en Linux, ¿no? Que os voy a contar, Samuel. Pero ya te digo que a través de soporte como tal, pues están lo que puedas encontrar en los foros. Y si hay algo, ¿no? Que dices tú quiero hacer esto con la máquina virtualizada, pero realmente lo que puedes hacer es lo que has visto en pantalla, ¿no? Y si alguna vez te surge cualquier duda, o te falla una máquina o no te carga o de repente, no sé, pasa algo extraño, ya digo que desde qnap.help, que lo podéis escribir así directamente en internet, podéis abrir un ticket y en menos de 24 horas tenéis una respuesta en castellano, en español, que os va a ayudar. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Mira, vale. tienes unas cuantas preguntas. Sí, estoy viéndolo en el chat. Yo, si quieres, Antonio Chacón me ha mandado uno en privado. No sé si vosotros lo veis, entiendo que sí, puesto que tendréis los mismos permisos que yo. Si queréis lo voy viendo, porque el siguiente es Antonio Chacón, ¿no? ¿O cuál tenéis vosotros? El siguiente que tengo es de Carlos Ferreri. No sé si lo ves. Sí, claro. Sí, es que Antonio Chacón me la manda a mí en privado. Por eso digo, si queréis la leo, que está justo después. Y me dice, ¿es posible hacer migraciones de las máquinas virtuales entre varios NAS? Por supuesto, tú puedes exportar una máquina virtual y puedes importarla en otro NAS de QNAP con Virtualization Station sin ningún tipo de problema. De hecho, siempre y cuando, está claro, el hardware lo permita. Si tú tienes una máquina virtualizada con 8 GB de RAM y vas a un NAS de 8 GB, ahí hay una incongruencia a la hora de esa migración. Pero sí, es posible y además funciona muy bien. Carlos Ferrey, que es ahora el que me decía, gracias a ti, Carlos, dice que me dice que he hablado antes de un servicio DNS para poder conectar a las máquinas virtualizadas. Me dice que si puedo ampliar un poquito la información. El tema de DNS es MyQNAP Cloud. Yo sigo en mi pantalla, que creo que la veis.
¿vale? Este sistema que os damos, simplemente hay que registrarse con un correo electrónico y entonces QNAP lo que te da para que te conectes, sabéis que para conectarse al NAS o bien pones la IP como la tengo yo aquí puesta, lo veis, localmente, o bien si me quiero conectar al NAS de Girona, como veis aquí, en HTTPS por supuesto, hay esto de aquí. Este es nuestro DNS y nosotros damos gratis lo que hay delante del punto. En este caso lo hemos llamado prueba qnap.myqnapcloud.com. Es decir, que tú con esta dirección ya puedes estar donde estés, que si tienes acceso a Internet te puedes conectar al NAS, pero no solo te puedes conectar al NAS, sino que te puedes conectar a todos los servicios que tengas en NAS. Por ejemplo, para ver cámaras de seguridad a través de IP, si pones esta dirección de tu NAS, este nombre de tu NAS, te vas a poder conectar al servidor. Para QSync, para tener ficheros estilo Dropbox, etcétera, etcétera. Es decir, que tú en vez de tu NAS conectarte por IP local, pues desde cualquier parte de una aplicación móvil, este es el nombre de tu NAS que nosotros te damos y que es único, evidentemente. ¿Vale? Eso sería lo que he comentado antes del tema de DNS. ¿Vale? No sé, Carlos, si lo tienes ahí. Yo sigo. Luego si algo no queda claro. Daniel García, he visto aquí que hay. Rodolfo dice, ¿cuál es la versión más antigua de Windows que recomendáis? Qué pregunta, ¿no? A ver, la versión más antigua de Windows yo no recomiendo ninguna, porque no es por nada. Yo le tengo cariño a Windows XP, le tengo cariño, pero poco podemos hacer ya con él. La versión más antigua de Windows no es recomendable por tema de seguridad. Todos los parches, actualizaciones y demás que cada día Microsoft saca para que los usuarios tengan una seguridad mínima, sabéis que hay un montón de agujeros, sabéis que hay un montón de software malintencionado que sale cada día, y esto la única manera de paliarlo es tener la última versión actualizada al 100%. No puedo recomendar una versión antigua para instalar por seguridad. Rodolfo. Más cosillas. Rafael nos comenta que dice que en su experiencia ha tenido que configurar unos cuantos Windows Server virtuales, pero con los datos almacenados en una carpeta compartida del propio NAS. Dice que hablaba con mínimo de un TVS 682 y con Qtier, y además configuraba el bit.io de entrada y salida. Dice que el acceso de volumen compartido del NAS resulta lento en directorios con cierta carga. Dice que en cambio si configura un volumen iSCSI para los datos, el rendimiento de acceso es muy superior. Y dice, no debemos configurar los datos en un volumen de red del propio NAS. Depende un poco de la máquina, bueno, tú la tenías, la verdad es que la tenías, Rafa, la tenías muy bien configurada, tenías un 682, que es un buen NAS, lo tenías con Qtier, no sé si tenías habilitado también el tema de caché para la hora de procesamiento de datos, y comentas que el acceso a volumen compartido del NAS resulta lento en directorios con cierta carga. Pues te agradezco mucho esta pregunta y que compartas tu experiencia, porque es cierto, y es verdad, no lo he comentado, que llevas toda la razón del mundo. Para tema de datos, ya habéis visto que los he puesto en el mismo volumen del NAS. Sí es cierto que al final el lenguaje, de hecho, en un VMware, por ejemplo, si queréis configurar un disco duro, no lo podéis hacer ahí por red, no va a funcionar bien, no es óptimo y además no te lo va a detectar como debe, sino que hay que configurar un volumen iSCSI para que, como bien dice vuestro compañero, el rendimiento del acceso sea superior. Si es así, cuidado que depende un poco para el tipo de carga que lo uses, pero sí es cierto que al final el lenguaje que habla un sistema virtualizado llanamente es como se ha programado, y el algoritmo es como funciona, es a través de volumen iSCSI para esa información. Entonces, pues sí, te tengo que dar las gracias por bien, pues sí, lo tenías con caché, me comentas al final, pues sí, no hay nada que valga más que la experiencia, y es cierto que al final sí que podéis configurar un volumen iSCSI dentro del NAS o en otro NAS que funcione. Además ahora estamos con un protocolo nuevo, con iSer, no sé si lo conocéis, ya es un poquito más avanzado a la hora de comunicación entre volúmenes de NAS, porque directamente lo que hace esto es que directamente te va de red a red, no pasa por, sabéis que al final cuando tú envías una señal por red,
lo que hace ese dato es pasar por controladores, por diversos controladores, y de esta forma, a través de ese protocolo que he comentado, va directamente la comunicación entre puertos de red o sea, entre procesador y procesador. Al final, lo que tienes es una comunicación directa que te ahorra, no sé si lo has llegado a probar esto, Rafa, esto es nuevo, ha salido hace poco, pero eso sería interesante con ciertos NASes nuevos que han salido al mercado. Los tenéis ahí con la serie X83, que es Xeon. Si queréis lo podemos ver aquí. A ver, por ejemplo, este de aquí. Creo que aquí lo que pasa es que, a ver, X83. Bueno, tenemos la XU, sí. Vamos a ver. Mira, este de aquí que fue en diciembre, como veis, aquí es donde salieron este tipo de NAS. Este tipo de NAS, además de que lleva los puertos FFP+, es compatible con la tecnología que decía ISER, que, por ejemplo, si nos vamos a un NAS, por ejemplo esta es una pasada de NAS. Estos NAS ya con lo que decía, ¿no? Con un procesador Xeon de última generación, con esto ya tenéis directamente un servidor. Está claro que al final, bueno, es un NAS, pero es una pasada. La verdad es que la arquitectura que lleva es prácticamente de servidor empresarial, de hecho lo es. Además lleva memoria SC. Bueno, no estamos aquí para esto, sino pues mira, lo que os decía un poquito, esto es lo que decía, ¿no? Que con ISER al final entre toda la capa que tienes de red y de drivers, lo que hace es directamente, entre comillas, ¿no? Saltársela, pasar desde la memoria al puerto de red y del puerto de red a la otra memoria, y es una comunicación directa. De la otra forma, sin esta tecnología, tienes que ir pasando por cada capa de red, que sabéis que hay varias, hasta llegar a la información. De esta forma, el rendimiento es muy superior con este tipo de tecnologías. Compatible, por supuesto, con VMware. Bueno, esto era un punto añadido a colación de lo que me decía Rafa y lo que comenta Antonio Chacón también desde Hyper-V. Efectivamente, para máquinas virtualizadas, cuando lo hacemos directamente con un Windows Server, siempre es el uso de iSCSI. Muy bien. Bueno, no veo más preguntas en el chat. Gracias, Rafa, gracias a ti. Tienes una pregunta de Rodolfo, sí, que nos dice si esta conexión HTTPS es con SSL 3.0 o TLS 1.2. ¿Dónde está esa pregunta, Rodolfo. Vamos a ver. Sí, aquí está, gracias, Alberto. Esta conexión HTTPS es SSL 3.0 o TLS 1.2. SSL. ¿Te refieres a la conexión HTTPS de la conexión entiendo, ¿no? A colación de tu pregunta que has puesto. Nosotros, para conseguir un HTTPS con tu propio DNS, Rodolfo, que era creo que lo que me estabas comentando, mirad, esto lo voy a cerrar, ¿vale, chicos? Me voy a ir aquí a CloudLink, que es un poquito lo que usamos. Mira, aquí tenemos el certificado SSL que tienes que instalar. Puedes instalar un certificado tipo Let's Encrypt, que no sé si os sonará, que es gratuito, ¿de acuerdo? Que es gratuito. Este le tenéis aquí. Se me ha ido la cabeza. Perdonad. Este de aquí, ¿vale? Si queréis saber de él, aquí lo tenéis, tanto SSL como TSL, ¿vale? Es compatible con nuestro NAS de QNAP. Tú lo que tienes que hacer es instalarlo y de esta forma te pone HTTPS ya para tu DNS, o bien te puedes instalar ya de pago un SSL de QNAP directamente. Yo tengo instalado este en el NAS porque funciona bien y con eso ya consigo la protección que quiero del servicio de DNS, ¿vale? Para ello, si lo quieres ver en tu NAS, te tienes que descargar la aplicación CloudLink. Y con eso, Rodolfo, ahí puedes ver toda la info. Ah, no, pues no se refiere. Me refiero... sí, sí, es que es lo mismo. Es que esa conexión, Rodolfo, se hace a través de nuestro CloudLink. Si tú tienes un certificado Let's Encrypt,
pues ese es el certificado que vas a usar para la conexión HTTPS. ¿Te refieres a esta de aquí? En este caso, la que tenemos en Girona, pues en este caso tienen instalado una licencia de QNAP en este caso, ¿vale? El certificado SSL. En el otro que te he enseñado es Let's Script y este es de QNAP. Pero vamos, que te lo da te lo da el certificado SSL que tengas tú en tu dominio, en tu DDNS. Muy bien, gracias a ti, Gerard. Muy bien, Pedro. Y mira, tenemos otra pregunta de Santiago Renovey, que nos dice si iSer es compatible para el modelo TS 1685. A mí me has pillado, Santiago, ¿eh? 1685, vamos a ver. Ha salido hace poquito, pero lleva Xeon. Sí, aquí lo tienes. Sí es compatible. Sí es compatible, lo tienes en la web. Es compatible, lo podéis probar y funciona muy bien. Veis que pone que proporciona hasta un 20% más de rendimiento, ¿eh? O sea, la verdad es que funciona muy bien. Aquí veis las capas, mira, aquí se ve de otra forma el gráfico de antes, un poquito más antiguo, pero aquí veis todo lo directo, ¿no?, que llega a este tipo de protocolo. ¿Más preguntas? Muy bien, fenomenal, Pedro. Pues si no hay más preguntas, damos por concluida esta webinar de QNAP. Daros las gracias por vuestra presencia y participación. Y nada, esperemos que os haya resultado de utilidad y que los conocimientos aprendidos hayan contribuido a mejorar vuestro día a día profesional. En breve, como especialista de QNAP, os haré llegar a todos el descuento que tenéis aplicado del 10% en algunos modelos que ha seleccionado QNAP. Aparte, recordad que el mes que viene tenemos una nueva cita junto a QNAP. Será el próximo martes 26 de febrero. La temática aún está por confirmar, así que si tenéis alguna sugerencia, no dudéis en escribirnos y será más que bienvenida. Pues nada, Pedro, solo... Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias a todos. También me gustaría dar las gracias por vuestra asistencia y sobre todo por las preguntas y por hacer la clase, la webinar dinámica. Y bueno, pues nos veremos en la siguiente. Muy bien, Pedro, gracias a ti. Gracias, Pedro. Hablamos. Hasta luego, Dani. Hasta luego, Víctor. Adiós a todos. Hasta luego.